agradecerte porque estés acá, esta propuesta muy interesante que acercaste de conocer un poco las raíces, ¿no?, del cine comunitario. Por ahí, a lo mejor los que han tenido la posibilidad de pasar a lo mejor por la universidad pueden tener un pantallazo, un panorama de lo que son los referentes de nuestro cine documental y que vos traes también desde un análisis más hacia lo comunitario. Pero bueno, me encanta cómo encaraste la propuesta y cómo, que te podamos tener acá con tu experiencia y que nos puedas compartir justamente eso. Y agradecerte por estar acá otro año, vos siempre hablas cosas muy bonitas, muy hermosas, que justamente se aprende mucho, ¿no?, estando también cuando compartís tus cosas. Entonces, es un honor y estamos muy agradecidos que vos puedas estar acá. Así que, Isel Paz, de la cátedra Tire 10, así que en Invicines, para charlar un poco sobre lo que ella propone como las raíces del cine comunitario, pero también, podemos ir haciendo como después un salpicadito de cosas que justamente lo que hablamos, que pudiera fortalecer al sector, porque un poco también de eso se trata, ¿no?, conocer un poco los orígenes para cuántos tendríamos que estar, ¿no?, del cine comunitario de Córdoba, aprendiendo de esto lo que vos proponés como las raíces del cine comunitario. Así que muchas gracias. No, gracias a vos, Rodri, gracias a Caro, a todos y a todas acá en la organización del Invicines. La verdad que para mí es un honor estar en este momento acá compartiendo con ustedes esta reflexión. Y es un festival que la verdad que ya le tengo un cariño, un amor muy grande. Además de mucha admiración, ¿no? Todo el tiempo recalco eso, ¿no?, cómo se puede construir un festival como este, ¿no?, con la importancia que está teniendo, a partir de una iniciativa, ¿no?, de la nada misma, digamos, ¿no?, de incluso abriendo un territorio que no estaba transitado, ¿no?, esto del cine social y comunitario. Cuando lo inauguraron fue muy novedoso. Yo lo conocí a través de internet, y cuando lo conocí dije, quiero saber, ¿no?, de qué son, dónde están, y me puse en contacto y así pude llegar, digamos, ¿no? Yo soy Isel Paz, vengo conformando un espacio que he llamado Cátedra Tire 10, básicamente porque, en las escuelas de cine, digamos, yo me formé en la Escuela Nacional de Cine. Lamentablemente todavía no tenemos espacios académicos, ¿no?, de estudio, de reflexión, ni de práctica tampoco, en relación al cine comunitario, justamente. Entonces, este espacio autónomo, autogestivo que vengo armando tiene que ver con eso, ¿no?, con poder generar desde nuestra propia experiencia como cineastas comunitarios una reflexión teórica, analítica, conceptual, histórica, y también todo eso obviamente en una concepción de la praxis, ¿no?, que todo el tiempo la reflexión, la crítica, el análisis nos permite también entender mejor lo que hacemos como cineastas comunitarios, y por lo tanto empezar a buscar perspectivas más finas, ¿no?, o más productivas o más incisivas cuando hacemos una propuesta o cuando nos encontramos en una situación donde podemos generar una iniciativa. Uno de los motivos fundamentales de esta conversación que quiero iniciar con ustedes tiene que ver con esto que me parece que ya lo estamos saldando, ¿no?, pero de que estas prácticas son específicamente cinematográficas. Cuando decimos que se trata de experiencias audiovisuales, sí, también, obviamente, es audiovisual. Pero cuando hablamos de cine comunitario, estamos hablando de un campo específico dentro de la práctica audiovisual. Obviamente tenemos muchas fronteras, lugares de cruces, por ejemplo, con la comunicación audiovisual comunitaria. Eso es así, obviamente. Tenemos un montón, de hecho nos nutrimos, ¿no?, de muchas disciplinas, de la educación popular, del teatro comunitario, de la educación por el arte, entre otras, ¿no? Pero nuestra identidad como cineastas está en el campo del cine. Poder encontrar las raíces de nuestra experiencia actual me parece que nos da fortaleza en ese sentido, ¿no?, a la hora de entender y plantear nuestra experiencia como una experiencia cinematográfica, estrictamente cinematográfica, ¿no?
De hecho, esto justamente, además, también entender, darnos cuenta que el cine comunitario no tiene que ver solamente con las nuevas tecnologías que han facilitado la posibilidad de acceder a la producción audiovisual en todos los campos, ¿no? Territoriales, sociales, culturales, etc. Sino que tiene que ver también con un emergente, con una historia, ¿no? Cinematográfica que en nuestro país tiene una raíz muy importante en lo que es el campo del cine social y político. De hecho, bueno, sabemos que el cine documental es uno de los emergentes más importantes de la cinematografía argentina, también producto de las tecnologías digitales, pero también porque tenemos una tradición cinematográfica muy grande que nos ha permitido generar una experiencia actual, contemporánea, con mucha raíz, ¿no? Con mucho diálogo, digamos, con otros referentes. Entonces, bueno, nutrirnos como cineastas comunitarios de esta historia para poder empoderar, fortalecer, enriquecer nuestra experiencia actual. Entonces ese es el segundo motivo fundamental, ¿no? Poder entender que en esta historia podemos enriquecernos mucho, ¿no? Hace un ratito acá afuera hablaba con un compañero, ¿qué pasa con la memoria audiovisual, ¿no? En nuestro país, en el campo de una cuestión más amplia de lo que son las políticas de la memoria, ¿no? Y bueno, una de las cuestiones que nos ocurren cuando no tenemos experiencias de memoria es que todo ese capital social, cultural, intelectual que se desarrolló en otras épocas, con otras generaciones, se va perdiendo. Y en realidad hay un montón de experiencias que quizás hoy sean las nuestras y que quizás si tuviéramos esos encuadres, esas formas de cómo se resolvieron esos temas, tendríamos mejores elementos, ¿no? Como para poder elaborar nuevas propuestas, ¿no? Entonces, conocer nuestra historia nos empodera y nos pone en un lugar, a mí me parece muy potente, ¿no? Para hablar de cine comunitario, justamente. Así que bueno, la cátedra se llama Tire 10, porque yo un poco lo que vengo pensando, reflexionando, es que justamente esa película, Tire 10, que el cine, siempre se la ha ubicado como la primer película del cine social / documental de América Latina. Imagínense la importancia de esa película, ¿no? Esto, marcó, el inicio de una cinematografía, de una forma de hacer cine en todo el continente. Vamos a ver ahora algunos fragmentitos, pero yo justamente de esta experiencia comunitaria, revisando la historia, digo, pero Tire 10, ¿cómo se hizo? ¿Cómo fue hecha esa película? Tan importante, tan fundamental para el cine argentino, para el cine continental, para el cine documental, ¿no? Entonces, bueno, nosotros y nosotras ya sabemos que el cine comunitario no tiene un formato específico, que podemos adoptar el documental, la ficción, la animación, la experimentación, lo que querramos, porque no tiene que ver con un formato ni con un género, tiene que ver con una forma de hacer películas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma que venimos más o menos construyendo como un consenso acerca de qué es el cine comunitario? Bueno, qué sé yo, es compleja esa respuesta, yo voy a dar una respuesta que nos permite trabajar, digamos, ¿no? Que tiene que ver con hacer películas con las comunidades, ¿no? Para las comunidades, obviamente, pero fundamentalmente con las comunidades. ¿Eso qué quiere decir? Que el sujeto que está ahí, digamos, que es el objeto, o es el protagonista, o es el que produce el tema de esa película, al mismo tiempo se transforma en el cine comunitario en el sujeto productor de esa película, enunciador, ¿no? Entonces eso modifica todos los parámetros estéticos, narrativos, productivos de lo que es el cine. Bueno, qué interesante cuando descubrimos que esa forma de hacer cine fue la forma que tuvo Tire 10. Entonces, Tire 10 es una película, yo les cuento, actualizo, ¿no? Porque también nos pasa esto. Muchas veces los cineastas comunitarios no nos formamos en las escuelas de cine. Entonces esto queda reducido a un lugar muy, muy chiquito, ¿no? De algunos que nos formamos y el resto de los cineastas comunitarios nunca supieron ni siquiera que existe Tire 10, ¿no?
y tantas otras películas. Bueno, traigo un poquito la historia de Tiredier porque a mí me parece que es central. Tiredier es una película que se origina en el marco de un taller de cine. Fíjense, ese taller lo dictaba Fernando Birri, es cierto, que se había formado en Italia, ¿no? En una escuela de cine. Y de hecho fue su primer película, ¿sí? Cuando viene a la Argentina, conforma un taller de cine en el marco de la Universidad del Litoral. Y primero es un taller de cine abierto a la comunidad. Entonces, en ese taller, ¿quiénes participan? Miembros de la comunidad, vecinos, vecinas. Había albañiles, había un plomero, había un ama de casa, había un estudiante de sociología. Era gente que no eran cineastas. Era gente que estaba en el marco de un taller y de los cuales la mayoría no fueron cineastas después, porque no era una capacitación profesional, era una experiencia de capacitación como las que hacemos en el cine comunitario. Luego, esa película, para hacerla, se tardó justamente entre 2 y 3 años llegar a Tiredier. Y de hecho, Tiredier, la que conocemos, la versión de 33 minutos, es un proceso posterior. Ahora les cuento un poquito más sobre eso. Bueno, ¿cómo se hace la película? Bueno, Tiredier trae un recurso que aprende en Italia, en la escuela de neorrealismo italiano, que tiene que ver con los fotodocumentales. ¿Por qué el fotodocumental? Porque en ese momento filmar era dificilísimo y muy extremadamente caro. Entonces había que formarse practicando mucho antes de agarrar la cámara, porque agarrar una cámara era como, bueno, ya era de extraterrestre, ¿no? La NASA, digamos, ¿no? Vamos a ver fotos de las cámaras entonces. Bueno, entonces se hacía la práctica del fotodocumental, ¿no? ¿Qué era eso? Bueno, sacar fotografías y poner un guioncito abajo y ir construyendo una historia, una narrativa, una estructura narrativa que conformara al estilo storyboard, digamos, una película, digamos, ¿no? Bueno, en base a una cantidad de fotodocumentales que fueron produciendo en el marco de ese taller, eligieron el tema que luego se transformaría en Tiredier. Bueno, pero una vez hecho ese ejercicio, venía la filmación. Entonces empiezan todo el proceso de filmación. Bueno, ¿qué ocurre cuando este grupo de experimentadísimos cineastas se lanzan a la aventura de hacer Tiredier? Bueno, que van al barrio con la cámara, y la camarota, ¿no? Y los equipos de sonido, y son como 20. Y en el barrio les tiran piedras. Así, literalmente. Los echan a patadas. ¿Por qué? Porque ustedes quiénes son. Porque de dónde vienen. Porque acá siempre que vienen nos usan. Siempre que vienen nos están mintiendo, nos están engañando. O se aprovechan de nosotros de alguna u otra manera. Entonces la actitud del barrio es la expulsión de ese otro ajeno que viene a filmarlos. Qué bien, ¿no? Qué comunidad organizada y consciente de la realidad, digamos, ¿no? Evidentemente con muchas experiencias frustrantes y dolorosas seguramente. Bueno, como este grupo efectivamente tenía una actitud muy social, muy comunitaria, de origen, era su espíritu, se ponen a charlar con la gente del barrio, les cuentan de qué se trata, lo que quieren hacer, etc. Y entonces la gente del barrio dice, no, entonces sí, entonces queremos ayudar, queremos ser parte del proyecto. Y vamos, en los fragmentos que todo Tiredier, lo que podemos ver es eso, que la comunidad justamente está colaborando, está participando en el proceso de rodaje. Están actuando para la cámara y están abriendo toda su historia, ¿sí? La distancia entre la cámara, la tecnología y la comunidad era inmensa, era infinita en aquel momento, no estamos hablando de esta época. Pero claramente fue una experiencia de trabajo compartido, donde seguramente muchas de las secuencias que se ven en Tiredier son el resultado del diálogo y de las ideas que se fueron construyendo en conjunto. Entonces digo, qué interesante darnos cuenta que esa película fundacional de la historia del cine latinoamericano, porque lo estoy diciendo y no estoy inventando nada, en realidad correspondería a una experiencia netamente comunitaria, por lo que nosotros vivimos hoy como experiencia del cine comunitario, que tuvo el formato documental. Bueno, esa película, ahora termino la historia, quería contar esta historia, ¿no? De Tiredier bien en detalle, ahora vamos a ver algunos ejemplos y traer otros ejemplos de lo que fue ese cine de los años 60 y 70.
Esa película, cuando se proyecta por primera vez, tenía 59 minutos, creo, aproximadamente. Bueno, ¿qué pasó? La presentación de la película que se hizo, es una presentación, yo les cuento que es histórica, porque fue un impacto sociocultural enorme en la época. Muchos artistas, intelectuales de aquella época, sin ser cineastas, mencionan a la presentación de Tiredier como una revolución cultural. Es apasionante esta historia, ¿no? ¿Por qué fue tan revolucionaria la presentación de Tiredier? Porque le dio voz a los desamparados, a los negritos, a los villeros, a la gente que nadie sabía cómo vivían ni cómo hablaban. Imagínense que en aquella época los medios de comunicación eran el diario, la radio y la televisión, ponele, pero completamente institucionales, completamente hegemónicos, ¿no? En un país que ya sabemos cómo funciona. Entonces, de repente, en una pantalla grande, esos villeros tenían voz y hablaban directamente a cámara y le contaban al espectador quiénes eran, desde una integralidad del relato. Yo soy, hago esto, me pasó aquello, estoy luchando con aquello, mi hijo es ese que va a juntar la monedita. Eso fue un impacto cultural inmenso, fue un terremoto en realidad, fue un terremoto. Darle voz a esos sujetos fue un terremoto político-cultural en realidad. No es una película partidaria, ni es una película ideologizada, pero sí es una película que tiene esa característica. Eso generó un terremoto político. Mucha gente descubrió la realidad y las voces y la soberanía de esos sujetos que estaban ahí y que eran personas, finalmente. Estamos hablando de un país que venía, ¿no?, de la oligarquía, digamos. Hay que ubicar todo en el proceso, en cada momento histórico. Bueno, una película que duraba 59 minutos. La presentación de la película, bueno, estaba el rector de la universidad, había periodistas, porque era un fenómeno. En Argentina no se hacía mucho cine en aquel momento. Entonces, hacer un cine, y además era una política estratégica del Estado, en todos los países del mundo el cine ocupó siempre un lugar estratégico por el impacto y el poder que tiene en términos de comunicación y de construcción de hegemonías. Entonces, bueno, era un fenómeno institucional muy grande. Paraninfo de la Universidad del Litoral, yo siempre me pregunté qué es el Paraninfo, ¿no? Pero bueno, me imaginé como una sala así inmensa, como esta, más grande, con el rector, autoridades municipales, provinciales, académicos, diputados, ¿y quién estaba? La gente del barrio, ¿no? Además de la gente que hizo la película, ¿no? Los talleristas, el obrero, la ama de casa, el estudiante. Entonces, bueno, luego de esa primera presentación, la película se empezó a proyectar en muchos barrios, en muchas comunidades, y en cada comunidad la presentación era acompañada por un debate, un ida y vuelta. Hoy hablábamos del montaje justamente, ¿no? Qué interesante, porque fijémonos cómo el montaje de la película se fue modificando cuando hubo diálogo con distintos barrios, con distintas comunidades que opinaron sobre la película. Entonces este grupo de cineastas finalmente arma una última versión que dura 33 minutos, en donde se le agregan voces de actores y de actrices, porque las voces del sonido eran muy precarias, estaba técnicamente muy mal registrado el material. Entonces le agregan unas voces de unos actores y actrices famosas de aquella época, y por detrás quedan las voces originales, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que es una cuestión técnica y que en realidad le restó poder a la comunitaria a la película, lo interesante de cómo se terminó de construir ese montaje, ¿no? A través del debate, a través del cine y del intercambio, ¿no? Y cómo el proceso de montaje llevó un tiempo bastante prolongado, hasta la última versión. Bueno, esa es Tiredier. Me parece que es importantísimo que nos podamos apropiar de esa historia, como se han apropiado muchos y muchas, ¿no? El Día del Documentalista es el día de Fernando Birri.
bueno, ¿cuál es el Día del Cineasta Comunitario, ¿no? Tendríamos que también pensarlo en algún momento, a qué le vamos a hacer un homenaje, digamos, ¿no? Y a qué vamos a reivindicar también en este proceso de constitución que estamos armando del cine comunitario. Bueno, vamos a ver unos fragmentitos, igualmente les adelanto, además de este fragmentito vamos a ver 2 fragmentitos más, o 3 creo, uno de Jorge Prelorán, Hermógenes Cayo, también una película fundamental del cine argentino. Toda la obra de Prelorán es una obra fundamental, ¿no? Por distintos motivos, entre otros porque es absolutamente bella, ¿no? Pero también porque por la manera en que él tuvo de hacer cine, tiene la virtud de haber construido un tesoro de nuestra memoria popular, ¿sí? De las identidades populares que habitaban el territorio en esa época, digamos, ¿no? Bueno, Hermógenes Cayo también tuvo una gran virtud, lo voy a hacer más breve, pero no, yo quiero que arranco y no paro, pero bueno, disculpen. Prelorán también desarrolló una metodología que en aquel momento fue única, fue transformadora, que tenía que ver con esto de darle la voz a los protagonistas, ¿no? Hasta ese momento, en general, las películas documentales tapaban, o sea, usaban las imágenes de estos relatos sociales, situaciones en territorio, qué sé yo, pero el relato estaba construido por una voz en off, básicamente, que describía, explicaba, justificaba, le daba sentido a las imágenes que nos mostraban esas realidades que eran tan agobiantes y preocupantes y angustiantes para determinados sectores más acomodados, ¿no? Bueno, Prelorán le da voz a esos protagonistas y toda su obra está construida, el montaje, el guión, el rodaje, en torno al registro sonoro de esas voces, que son fundamentales, porque Prelorán trata de ponerse al servicio de esas voces y de que sus obras sean el reflejo, lo mejor que se pueda, de esa perspectiva de mundo, ¿no? De esa cosmovisión que expresan esos personajes a través de sus relatos. Bueno, darle tanto valor, tanta validez a esos sujetos le costó a Prelorán mucho, en realidad, ¿no? Y claramente Prelorán no ubicaba su obra en el campo de un cine político. Pero bueno, después vamos a analizar las consecuencias de todo esto en algún momento. Bueno, ¿qué pasó? En esto de trabajar y de darle voz y de darle imagen a esos sujetos postergados, obviamente llegó el cine político, el cine militante, estrictamente, ¿no? El cine, vamos a ver 2 ejemplos muy chiquitos del cine de la base y del cine liberación. Del cine de la base, el referente, ¿no?, que queda para la historia es Raimundo Gleiser, pero no es el único porque era un colectivo, y lo mismo para el cine liberación, que tenemos la figura de Fernando Solanas, Pino, de Octavio Getino, pero también hay muchos otros en realidad. Una de las cosas fundamentales del cine de Getino y del cine liberación y del cine de la base, más allá de la forma de hacer las películas, tiene que ver con la exhibición. El cine de liberación, tanto el cine de liberación como el cine de la base, conformaban un colectivo en donde algunos sujetos, cineastas, producían las películas y muchos otros sujetos que también eran parte del colectivo exhibían las películas. Y no las exhibían de cualquier manera, ni en cualquier lugar. Las exhibían de una manera que tenía que ver con nuestra experiencia comunitaria también. Es decir, las llevaban al barrio, las llevaban al sindicato, las llevaban al territorio, a las organizaciones, y se producía un cine debate. Nuevamente, qué interesante, porque ahí nuevamente aparece el montaje, ¿no? Otra vez una experiencia de análisis del montaje desde la experiencia comunitaria. Bueno, La Hora de los Hornos, que es otra película emblemática del cine nacional, fundamental, bueno, justamente el montaje de esa película se fue construyendo a partir del debate que se producía en los territorios, en esas bases de exhibición comunitaria. O sea que las comunidades tenían participación en la construcción de la película.
todo el tiempo, ¿no? Y a partir de esos debates el cineasta iba construyendo el relato. La obra de los hornos también plantea una estrategia de montaje que es fundamental, que tiene que ver con justamente, como está pensada para abrir debates, es una película que está hecha para el debate, porque ese era el público y esa era la sala a la que estaba pensada destinarse esa película. Entonces tiene un montaje que justamente todo el tiempo deja abierto el significado a la discusión. La construcción del sentido de ese montaje sonoro, visual, y dentro de lo visual utilizando un recurso que en aquel momento era muy impactante, que eran los carteles, el discurso, la palabra escrita, recuperando también ese concepto, ¿no?, de la palabra escrita como un valor. Todo ese montaje estaba construido específicamente para el debate. Ese era el objetivo de esa construcción narrativa. No era contarnos cómo era, sino ofrecernos material, preguntas y sí, algunos disparadores muy potentes, como para que, construyamos una conciencia crítica. El ejercicio de una conciencia crítica se produce cuando nos hacemos preguntas y cuando nos damos la posibilidad de estar revisando todo el tiempo las respuestas que nos dimos. Entonces, evidentemente se trata también de un cine crítico, ¿no?, en ese sentido. Me parece que con eso hago la intro. Básicamente me gustaría compartir con ustedes fragmentitos, son de 3 minutos, de algunas de estas películas, y luego algunas imágenes chiquitas también para descubrir algo que también es muy importante, que con esto sí cierro, que tiene que ver con el ejercicio de la escritura. A mí me cuesta mucho, de ser sincera, todavía ahí tengo una tara mental mía, personal, pero a mí me parece que es muy importante también construir el debate a través de lo escrito, digamos, ¿no? Y que volvamos a la lectura compartida, ¿sí? De hecho, estos cineastas, a mí me pasa a veces que tenemos que dar la discusión a los cineastas, como si no fuéramos intelectuales, ¿no? Como si los cineastas fuéramos artistas, estamos en el campo del arte, ¿no? O en todo caso en el campo de la técnica. ¿Vieron que se dice del cine, no? El cine es industria y arte. Bueno, yo digo que no, que el cine es fundamentalmente cultura. Fundamentalmente cultura, con toda la profundidad y el impacto que tiene eso. Que de hecho los cineastas comunitarios somos gestores culturales, fundamentalmente. Que aplicamos una técnica específica, que es la del cine, pero que nuestra función es la de la gestión cultural. A mí me parece, en términos modernos, ¿no? Hoy que cada especialidad tiene una categoría, me parece que estos cineastas, justamente, no todos, pero sí Fernando Solanas y Octavio Getino, así como Fernando Birri, ellos produjeron mucho texto. Y ese texto realmente es potente, todavía nos interpela profundamente como cineastas, como sujetos, como ciudadanos de este país y de esta época, además, ¿no? Entonces, yo les quiero compartir algunos 3, 4 textos que me parece que son centrales a la hora de, empezar a revisar nuestra historia también, ¿no? Porque si no conocemos esos textos, seguramente vamos a estar perdiendo la oportunidad de saber mejor quiénes somos, porque estas experiencias que hacemos hoy, yo no tengo dudas que tienen que ver con esa historia, ¿sí? Que el cine comunitario no nace de un repollo, ni nace de un telefonito celular, digamos, y que realmente, en realidad, el teléfono celular, el video celular, las camaritas digitales, nos dan una oportunidad muy grande, pero también, en realidad, nunca tenemos que olvidarnos de dónde vienen, ¿sí? Y qué uso quieren que le demos a esos materiales, a esas herramientas. Entonces, recuperarlas para construir otras narrativas con otras personas en pos de otro modelo de sociedad, implica también que nos paremos en cómo se usaron las cámaras que en aquel momento también se usaban para otras cosas, y estos cineastas las usaron para esto que vamos a ver, ¿sí?
Bueno, nada más por ahora. Vamos a ver un par de películas, Darío, te agradezco. Gracias. Al llegar a las orillas de esta ciudad organizada, como en tantas otras, la estadística se hace incierta. Hay muchos. ¿Cuántos? Demasiados ranchos en los que viven centenares de familias santafesinas. Sobrepasada la estación del ferrocarril Mitre, al final de la calle General López, está una de estas barriadas extendida a ambos lados de las vías que unen Santa Fe con Rosario y Buenos Aires, atravesando los bajos del Salado. Aquí ha sido filmada entre las 4 y las 5 de una tarde de primavera, verano, otoño e invierno de 1956, 57, 58, la siguiente encuesta. Mientras los pibes acuden para pedir una moneda al tren que a paso de hombre avanza por este puente de 2 kilómetros de largo. A mí se me acabó un recién vaga. A ver, che, trae la frechero aquel. Nos dan 1 peso por chijí, 1.50 veces. Nos dice uno de los pibes. Los gorriones a 1 peso. Los otros días casi un pájaro que vendía 5 pesos, dice otro. Yo trabajé en una panadería, me pagaban 3.50 por día. Otro. Cada pasada del tire 10 nos sacamos 1 peso. Los que corremos, los otros no. Son una manga de secos. También está el tire 50, ¿sabe? El que viene de Buenos Aires. A veces cuando viene un tren de carga nos subimos al techo y cuando podemos le sacamos carbón. Después se lo vendemos al herrero. Los otros días sacamos avena. Señor, ayer el pingüino se hacía el rengo para que le tiren más. ¿Sabe por qué le dicen pingüino? Porque una vez bajó una gallareta en el Salado y gritó: ¡Miren, cacé un pingüino! Nos cuenta Polaquita. Mi nombre es Pedro. Y todos aquellos son mis hermanos, son un montón. Y otro agrega: en una pieza duermen como 1000 menos 1. Tito. Yo me llamo Tito, dice el hijo de Ángela Echagüe. Yo le ayudo a mi mamá a vender torta. Voy a dejar la canasta. Yo me las arreglo como puedo. Hago pan y torta para darle de comer a mis hijos. Me llamo Ángela Echagüe. Tengo 29 años. Como si tuviera 40. Uno si pide, no le dan. Si roba, lo meten preso. Si trabaja, lo critican. Y al final, ¿cómo uno va a vivir? Cuando no he sido sirvienta, he sido mucama. Cuando no ayudante de cocina. Nunca pude tener nada. Mire, y ahora menos que antes. Los otros días vinieron a avisarme que si quería trabajar. Pero mediodía, sin la nena. ¿Y a dónde? ¿Cómo voy a dejar la nena? Me cobran 20 pesos por mediodía para cuidarme la nena. 20 pesos. Cuando yo voy a ganar a lo mejor 9 o 10 pesos por día. Yo acá en esto que estoy trabajando gasté 10 pesos. Fuera que debo la levadura que saqué de la panadería, debo otras cositas más. Imagínese, yo no puedo trabajar sin que tenga algún provecho. Aunque sea de 5 o 7 pesos que me saque. Ya es una ayuda para la comida, ¿no? Y al Enrique, cuando le va bien con el diario, me sabe traer 10, 12, 15 pesos. Ayer se quedó con todos los diarios, con los interiores. Antes le resultaba ir al Tiredier. Con esa ayuda, también es una ayuda, usted sabe, ¿no? Aunque no quieran creer ustedes, muchos y muchas comían con la plata del Tiredier.
pequeños trabajitos. Y yo hago estos pequeños trabajitos de carpintería para ir pasando, nos cuenta don Juan Esquivel. Yo, mi oficio es carpintero cementista, pero en estos momentos acá en Santa Fe estamos viviendo momentos muy tristes porque no se consigue trabajo. Y además empezó a castigar un poco la carestía de la vida. Estos van al tire 10. Cuando no van a la escuela van al tire 10. Poquito a poquito, pero ellos se compran a veces los cuadernos, los lápices, los compran con esa moneda que les dan en el tire 10. Yo menos mal tengo a mi señora. Un día me dijo, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a vender verduras. Y puso un letrero, se vende verduras. 1.40 de batata, 90 de pimiento, 2.40 de naranja, 1.50 de banana, 2 pesos de mandarina, 1.50 de lechuga. Son 29 de bolotes. 10,90. Marchamos más o menos que antes. Y marchamos más o menos, agrega doña Carmen. Menos que antes. Por el asunto que están muy caras las cosas. Por ejemplo, las papas valen un platal ahora. Hay que poner más de 100 pesos para la papa. Llegaba fin de mes y todos corrían a pagar la libreta y algunas veces había 10 o 12 libretas. Algunos 100 pesos, 100 y algo. Ahora también hay libretas, pero a veces es fin de mes, hay que andar golpeando las puertas a ver si puede cobrar. Estamos dispuestos a trabajar, siempre que no sea para explotarnos. Nosotros que construimos los más grandes edificios de la ciudad, no podemos siquiera levantar un rancho. Vientos fuertes, soledad, el altíplano, pues, bien alto, tolares, piedras y nada más. Yo soy Hermógenes Cayo. Aquí ni bien me levanto ver los quehaceres domésticos de mi casa. Ir a traer agua, eso es. Se va a las ovejas, se hila, se teje. Hilar para hacer los tejidos que uno acostumbra. Para mí, total, para el uso de la casa nomás. Para vender ya no alcanza. Hijos son estos que tengo aquí. No falta que hacer aquí. Mis ovejitas no alcanzan para comer. No hay carne. Cocinamos frangollo. Eso nomás es lo que se come en la puna. Maíz pelado. Antoñita, basta. No hagas tanta bulla. A ver si juegas más calladita. Quiere decir que la movilización
y todo lo que hasta la fecha hemos trabajado, la conciencia de todos los obreros de Matanza están con nosotros. Y ya, como le dije en varias oportunidades acá nosotros vamos a seguir adelante, con todos los compañeros, con todo Matanza, y vamos a ir adelante, y caiga quien caiga, vamos a ir adelante, porque este problema no es un problema de INSU nada más, sino es un problema del país. Y hacer el problema del país es el problema de todos los trabajadores. Y cuando es el problema de los trabajadores, ustedes saben que son los únicos que pueden salvar el país. Total, para perder ya no tenemos nada, pero para ganar tenemos bastante. Así que, compañeros, adelante y vamos a ir en cualquier lado. ¿Algún otro informe? ¿Llegaron de algún otro lado? Casualmente acá hay un compañero que quiero presentar que acaba de venir. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué dice, compañero? Trae algo de comer al compañero. ¿El compañero? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué sé? ¿Cómo va la cosa? Mira, la verdad que está medio frío. ¿Qué novedad trae? Bueno, muy buena, Villa. Como te había adelantado, los compañeros de la Villa de la Antena responden. Vos sabés que Villa de la Antena es una villa muy grande acá de Matanza, está cerquita acá. Y ahí hay una comisión única que ayer en su reunión se ha solidarizado con compañeros de INSU. Ofrecen todo lo que pueden, ofrecen las casas de los compañeros para ustedes, para tener las cosas de ustedes, lo que necesiten. ¿Sabes el problema más o menos que tengo yo, no? Bueno, yo estoy amenazado de muerte. Hace días que no voy a casa. En los primeros días tuve que llevar la familia a otro lado. También el compañero Moreira, ¿viste? Lo amenazaron, lo tirotearon en la casa. Cuando salió a trabajar, lo tirotearon. La patronal, por un lado, nos llena de plomo todo el cuerpo. Y la burocracia nos quedará llena de plomo también, por otro lado. Así que no tenemos alternativa de ningún lado. Por todos lados estamos. Son los dos enemigos. Ah, sí. Pero nosotros seguimos teniendo confianza en el pueblo trabajador y el pueblo argentino que está unido. Y con esto no hay mejor fuerza más grande que el pueblo cuando está unido, el pueblo trabajador, el obrero cuando sale adelante. Así que las banderas de nuestros compañeros que cayeron, como ser de Paulito Burgat, las vamos a levantar y vamos a salir adelante. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Eso es tener mala pata, de cualquier forma me matan. Las ollas...
hay pocas secuencias que se filmaron específicamente, ¿no? Pero bueno, una de las virtudes que tiene es mostrar filmaciones de realidades tremendas que se vivían en nuestro país. Los fragmentos siguientes tenían que ver con eso, con unos niveles de violencia, ¿no? Increíbles en lo que era la explotación, la exclusión, la miseria, ¿no? Y bueno, obviamente las últimas dos películas que vimos tienen que ver con una actitud muy militante, revolucionaria, que era en ese momento la salida política que se había dado la comunidad trabajadora, digamos, ¿no? Los pueblos en ese momento estaban en esos procesos políticos, ¿no? Pero bueno, básicamente me parece que es interesante ver cómo el cine político militante también tiene una raíz comunitaria, como la vemos hoy, ¿no? Justamente porque el cineasta no se vive por fuera del sujeto al que retrata, ¿no? Eso lo podemos ver en la primera película muy claramente, y en la forma en que se hace la Hora de los Hornos también, ¿no? Porque es una película hecha colectivamente, ¿no? Bueno, nada, ¿qué les pareció? ¿Qué opinan? Después vamos a, si hay tiempo y podemos, mostramos unas imágenes, pero bueno, me encantaría saber qué piensan de todo esto, que les agradezco mucho que me hayan escuchado, ¿no? Sobre todo, pero bueno, ¿qué opinan, digamos? Gracias a vos que trajiste este material tan precioso que yo por lo menos ahora lo había olvidado un poco porque lo vi hace años cuando hice la maestría. Y la verdad que volver de nuevo a ver estas imágenes de Pie fue una emoción, así que bueno, creo que maravillosa esta charla, yo te la agradezco muchísimo. Si tuviéramos que buscar un poco más avanzada en las décadas, ¿hay así algo que tenga que rescate también en la década de los 80 o de los 90? Surgen, ¿cómo se ve el cine? A lo mejor no estaba preparado, pero ¿tenés conocimiento de cómo esto sigue avanzando? Porque a lo mejor ya nos podemos hablar y ya podremos ser parte, ¿no? Del 2000 para acá, del 2000, no será que los casos particulares, pero digo, en la década de los 80, del 90, conocer de procesos comunitarios que a lo mejor hayan tomado un poco esto que nos mostraste vos. Sí, Rodri, de hecho es muy interesante tu pregunta porque hablando de la memoria justamente, ¿no? ¿Por qué no tenemos una sociedad con procesos de memoria activa? Y bueno, en parte porque vivimos en sociedades que hemos sido reprimidas y cortadas en nuestros propios procesos orgánicos como sociedad, ¿no? La dictadura militar, el golpe del 76 hasta el 83, 7 años, con lo cruenta que fue y con la violencia y el silencio que provocó en la sociedad y la desaparición y el exilio de todos los cuadros, ¿no? El exilio exterior y el exilio interior, o sea, todos los referentes políticos, militantes, sindicalistas, intelectuales, cineastas, o desaparecieron o se exiliaron, que es el caso de todos ellos. Fernando Birri antes, en realidad en la dictadura de Onganía, se tiene que exiliar, justamente se va a Italia, no se viene, se va a Brasil, después se va a Italia, porque fíjense, ¿no? Perdón, Rodrigo, retomo, pero para responder tu pregunta, porque tiene que, por eso digo, ¿no? El cine comunitario es el emergente. ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué sentimos que empezamos ahora? Porque estamos cortados en nuestra historia social, generacionalmente hablando. Fernando Birri, por haber hecho Tire 10, esa película que claramente no es una película partidaria, pero por el quilombo que generó con esa película a nivel ideológico, a nivel político, profundamente político, se tuvo que ir en la dictadura de Onganía. Y bueno, se fue a Italia, después su trayectoria se fue a Cuba, o sea, ya está, se fue. Birri se fue, ¿no? Bueno, por haber mostrado a los pobres, por haberles dado la palabra. ¿Qué pasó con Jorge Prelorán? Que no, él decía además mi cine, de hecho él trabajó con Gleiser,
y se pelearon porque no estaban de acuerdo, porque Gleiser decía hay que hacer la revolución y Prelorán no estaba de acuerdo. Decía, no, yo quiero que esta gente tenga voz, que diga lo que piensa. En cambio Gleiser decía, no, todas estas experiencias son ejemplos y hay que difundirlas, hay que trabajarlas para que otras comunidades de sindicatos y organizaciones tomen conciencia de la lucha organizada y hagan la revolución, se sumen al movimiento revolucionario. Bueno, Prelorán no tenía esa perspectiva, ¿no? Sin embargo, Prelorán también se exilió en la dictadura del 76 y se fue a Estados Unidos. Y las películas de Prelorán, que claramente no son revolucionarias, solamente las ven los antropólogos, porque ni siquiera los cineastas. El sistema lo que hizo fue recluir a Prelorán al cine antropológico, y lo ven en antropología. Y los únicos lugares donde se ven las películas son retrospectivas de Jorge Prelorán en los museos de antropología de todo el país. Entonces sus películas, que son del pueblo, que era lo que quería Prelorán, fueron sustraídas, ¿no? Y bueno, ni hablar de Raimundo Gleiser, un ícono de lo que fue la represión y la desaparición forzada de personas, todo el cine de la base que tuvo que correr, huir a Perú en su caso, sobreviviendo a la dictadura, también obviamente el Cine Liberación, ¿no? Pino Solanas y todo el colectivo del Cine Liberación, y todos y todas se exiliaron, se escondieron. Cuando volvió a la democracia, estoy hablando de nuestro país, ¿no? Acá en Argentina, porque esto también es continental, o sea, todo esto que estamos viendo tiene reflejos continentales, como lo vimos hoy en la muestra de Inviscine, que en todo el continente están pasando cosas parecidas en el cine comunitario. Bueno, porque nuestra identidad cultural, política, social, tiene una historia común, ¿no? Bueno, en Argentina, cuando vuelve la democracia, fue terrible, digamos, ¿no? En el plano de la cultura lo que nos pasó. Se cortó todo. Era desierto, estaban las plantas arrancadas de raíz y removidas de la tierra para que no vuelvan a crecer. Eso fue lo que pasó, en todos los planos. Yo, para darles un ejemplo, ahí yendo un poco más a tu pregunta, Rodri, por la negativa, ¿no? Por decir cómo costó, ¿no? Reconstruir esta historia, decir documental hasta el año 2001-2002, con la revuelta del 2001 y 2002, la gente preguntaba, vos haces cine, no sé qué, bueno, pero ¿qué película hiciste? No, bueno, yo hice un documental sobre las comunidades guaraníes. Qué bueno, pero ¿hiciste alguna película? Porque el documental no era cine. La historia de nuestro cine está ahí también, ¿eh? Obviamente que hay otras películas, muchas otras. Los documentalistas tuvieron que pelear mucho para ser reconocidos como cineastas, para que en las escuelas de cine se empiecen a abrir cátedras de cine documental. Fue una pelea histórica, digamos, ¿no? Que duró los 80, los 90, los 2000, cuando el movimiento de documentalistas en Argentina logró, en sintonía con el movimiento social, hacerse un lugar por la importancia. Obviamente, frente a todo lo que estaba pasando en nuestro país, el cine documental cobró una importancia fundamental, había que documentar todo eso. Y en todos los festivales universales del planeta, en Cannes, en Berlín, en todos lados, querían ver la crisis argentina. Entonces, de repente, películas bastante malas, del cine documental bastante malas, llegaban a Cannes y a Berlín, ¿no? Bueno, entonces, retomando un poco, Rodri, tu pregunta, perdón, yo viste que sí me hablo mucho, pero bueno, trato de ser más breve. Sí, hubo experiencias, sobre todo en el campo del cine documental, también muy interesantes, porque justamente desde la lógica del cine documental plantean un acercamiento. Vieron que en el cine documental está esta cuestión del cine interactivo, el cine participativo. O sea, el cine comunitario es un núcleo fuerte que tiene que ver con el hacer cine con las comunidades, las identidades, etc. Pero el cine documental, digamos, no es un campo, no es una frontera rígida, ¿no? Es un campo de experiencias, de núcleos. El cine documental comparte con el cine comunitario muchas veces
algunas metodologías, ¿no? Entonces, bueno, hubo Guarini, por ejemplo, ¿cómo se llamaba la productora? Con un colega, bueno, hicieron una productora con algunas experiencias de cine documental que eran aisladitas, ¿no? En otros países de América apareció el video popular, porque en los 80s apareció el video, ¿no? Entonces el video todavía era con las camarotas, qué sé yo, pero era más barato, sobre todo era más barato, tecnológicamente era bastante difícil, pero era más barato, entonces el video facilitó, apareció el video popular, ¿no? Y sí, hubo algunas experiencias, algunas cositas chiquitas. En la década del 2000 yo fui parte de esa generación porque estaba estudiando y fui parte de la asamblea de estudiantes de la escuela que fuimos a documentar y ahí me formé. Yo fui cineasta piquetera, como se consolidó como nombre, ¿no? Pero en realidad una de las cosas que empezó a surgir fue la idea de la televisión comunitaria, ¿no? Entonces de esas luchas apareció, entre otras cosas, la ley de medios, ¿no? Que fomentaba, financiaba las televisoras comunitarias. Bueno, en fin, es una historia posterior que sí, Rodríguez, tenemos que investigarla, ¿no? Tenemos que estudiarla desde nuestra experiencia como cineastas comunitarios, ¿no? Me parece a mí. No sé si vos considerás que Marcelo Sette sea un referente del cine comunitario, tal vez, más o menos, pero hay como un cierto diálogo, quizás una cierta fraternidad con los personajes que uno contempla allí, pero sí, a grandes rasgos es como que el problema actual más moderno que estamos teniendo es que la denuncia o simplemente exponer, bueno, no sé si César González se lo puede, de alguna manera sí, un cine comunitario, una mezcla de cine de autor también, tiene ahí como esa cosa confusa también, pero quizás el gran problema está eso, que hoy en día no se ve el ahora como un tema a seguir desde el punto de vista cinematográfico, más televisivo, más de YouTube o de otras plataformas, pero bueno, quizás hoy en día le está costando eso al documental, quizás el cine comunitario en la actualidad es el único que logra que el ahora sea realmente la materia, para que se tenga una mirada más cinematográfica. Fíjate que capaz que se produce un espejo, ¿no? Al cine documental le faltaría conectarse más con el presente. Y capaz que al cine comunitario nos haría bien, no digo que nos faltaría, ¿no? Pero nos haría bien conectar un poquito con el pasado, ¿no? Empezar a registrar y a producir obras de forma comunitaria que tengan que ver con la historia de nuestras identidades. A eso también estaba pensando, porque en La Hora de los Hornos, precisamente esa frase que el pueblo debe tener odio para liberarse, yo cuando lo volví a ver La Hora de los Hornos después de la muerte de Pino, como para repasar su filmografía, yo decía, pero el concepto que estamos teniendo de odio es un concepto que es como si fuera el sentimiento de un privilegio de una cierta sociedad reaccionaria, digamos, como que se generó una dicotomía de amor y odio, que es decir, nosotros hacemos amor y el enemigo es el odio, cuando en realidad me parece que es algo más complejo la relación amor y odio, todos lo necesitamos. Entonces yo creo que esa cosa posmoderna de haber cercenado esa memoria, que parte tiene que ver con la dictadura, porque directamente desapareció a los cineastas, otros exiliados, fueron por otros rumbos, bueno, de ahí Pino trató de hacer lo que siguió para adelante, algo pudo, digamos. Eliseo Subira también era de esa época y había como un conflicto entre Pino y Subira. Pino creo que lo tildó a Subira directamente de menemista, esas películas eran menemistas. Pero sí, es como que tenemos esa dificultad, porque estas películas hablaban de la hora y bueno, no hacer ese revisionismo, quizás eso no es solo culpa de Facebook, el hecho de que estamos filmando la hora para subirlo a nuestra red social. Qué sé yo, es Facebook más dictadura, si queremos. Claro. No, a mí me parece, bueno, esto del odio, obviamente que es una frase hoy compleja, me parece que tiene que ver con estimular algo que tiene que ver con salir de la resignación, ¿no? Y con poder plantearnos una salida, digamos, que tenga que ver con transformar la realidad vitalmente, ¿no? Con mucha voluntad, digamos, y estando dispuestos a atravesar el conflicto real que significa la transformación real de la realidad, ¿no?
cuando las diversidades construimos un movimiento de reivindicación, planteamos el amor como consigna, pero en realidad todo el tiempo también planteamos el orgullo, ¿no? Desde el dolor, desde las violencias que hemos padecido toda la vida. Bueno, planteamos el orgullo, no el odio, digamos, ¿no? Pero el orgullo también te planta de una manera, no sé si enojada, ¿no? Pero sí firme, ¿no? Frente a la violencia que ejercen contra vos por distintos motivos, ¿no? A veces en esto de lo comunitario, digamos, con todo el espíritu que tenemos de la solidaridad, la empatía, el apoyo mutuo, ¿no? El diálogo, el reconocimiento del otro, de la otra persona, de las voces, de los puntos de vista, a veces quizás podemos caer en un planteo medio así idealista, utópico, de que todo el mundo está dispuesto a dialogar y a tener vínculos solidarios. Y bueno, la historia de las sociedades nos demuestra que en el campo popular es muy general eso, la solidaridad, la empatía, pasa todo el tiempo, pero en otros sectores sociales no, vos lo dijiste, ¿no? Hay un sector de la sociedad que está muy atrapado en el odio, y quizás ese odio hoy se está haciendo explícito, ¿no? Porque ese odio, la dictadura militar es un gesto de odio inmenso, es el odio encarnado, digamos, en una experiencia política, ¿o no? Es odiar al otro, digamos, ¿no? Es directamente aniquilar al otro, ¿no? Como un otro. Entonces, bueno, me parece que es interesante que ese planteo del odio es otra época, ¿no? Cuando se planteaba la revolución armada, digamos, en Cuba, el Che Guevara, Vietnam, etcétera, digamos, estamos en otra época, digamos. Pero bueno, sí me parece muy interesante poder recuperar la dimensión política profunda que tiene nuestro cine, ¿no? Un poco también traer nuestras raíces acá tiene que ver con eso, ¿no? Que entendamos que el cine comunitario tiene una perspectiva que en el fondo es muy subversiva, ¿sí? Es muy subversiva porque está reformulando esquemas de poder, posicionamientos de distintas identidades en el mundo en el que vivimos, ¿no? Bueno, qué sé yo, perdón, podríamos, me voy por las ramas. Gracias, estaba muy interesante tu planteo. No sé si alguien más, si quieren, a mí me encantaría saber qué opinan, qué les pareció, más allá de preguntarme a mí. Una cuestión de recelo, decía, ahora todos los documentalistas van a querer participar de estos concursos de cine comunitario, ¿no? ¿Cómo encontrar la especificidad de lo comunitario a lo mejor dentro del mismo cine documental? Ahí me parece que también es la búsqueda, digamos, cómo poder separar esto, ¿no? La vida de uno del productor como cine documental y la vez otra que pueda también ser parte de lo que uno hace, ¿no? De determinar también comunitario. A ver, el cine comunitario no es solamente cine documental, porque en el cine comunitario está la ficción, incluso también hay experimentaciones con animaciones. Lo que veo que lo estamos como llevando, y que puede ser cierto, ¿no? Que los orígenes son de una muy arraigado a nuestro documental en estos 4 proces de 5 que pusiste, ¿no? Pero digo, ¿cómo poder separar o no sé si separar, pero de qué claro esto, de que si como tampoco hay que ser tan puritano, ¿no? De que el cine comunitario tiene que, porque también en estas discusiones siempre vamos descubriendo que hay muchas maneras de llevarlo adelante, las producciones son muy distintas. Entonces digo, bueno, ¿cómo mantener a lo mejor una línea, un pensamiento, una narrativa, algo que no se contamine en esto de que, bueno, van apareciendo a lo mejor fondos, concursos de este tipo de cine y bueno, y que no dé lugar a estos oportunismos, a esto que quería llegar, ¿no? De a lo mejor otras productoras o el realizador que quiere hacer su película y busca estrategias para disfrazarlo al comunitario, por así decirlo. ¿Entiendes? Sí, muy fuerte y es central tu planteo, ¿no? Me parece un debate profundo en realidad el que estás proponiendo, porque, bueno, hoy justo compartíamos, ¿no? Más temprano con vos, Rodri, y con algunos compas, que en América Latina, no el cine comunitario solamente, pero sí la cultura comunitaria, viene teniendo un desarrollo muy grande en algunos países, ¿no? Por ejemplo, Colombia.
Y Colombia es un país que hace como 20 años que vienen con el tema de la cultura comunitaria. Y vienen muy fuertes, digamos, ¿no? En ese sentido, en lo académico, en lo institucional y en los fondos, ¿no? Yo digo, qué interesante que en Colombia, que es un país, hoy vimos un documental sobre Colombia, ¿no? Que bueno, no sé si, bueno, hago la síntesis, digamos, pero básicamente un país destruido, digamos, por un sector, hablando de esto, ¿no? De un sector social que se apropió del país directamente, ¿no? Se apropiaron del país y tienen en la banca, obviamente, política y militar de una potencia como Estados Unidos, digamos, ¿no? Y el resto de la población, sálvese quien pueda, está ahí, digamos, ¿no? En esa película lo vimos, hay infinidad. 101 líderes sociales masacrados, asesinados, hablando de violencias y de odios, ¿no? Y en general las víctimas son de los sectores comunitarios, no son líderes sociales de la Iglesia Católica, digamos, ¿no? Son gente del pueblo que se organiza socialmente, ni siquiera políticamente, ¿no? Porque no permiten la organización social. Pero sin embargo, simultáneamente Colombia tiene una política de Estado muy fuerte en relación a la cultura comunitaria. Entonces digo, a mí me parece que es preocupante, que a mí se me prendió hace poquito, ¿no? Esa alerta de decir, che, cuando decimos cine comunitario, cultura comunitaria, tengamos en cuenta que también podemos terminar siendo funcionales a un sistema que lo que haga es regular y administrar la miseria, ¿no? A través de proyectos sociales que sostienen el tejido social, que producen diálogo, que hacen que la violencia en los barrios, producto de la miseria y de la desesperación, no decante en situaciones escandalosas. En fin, que no seamos gestores culturales de un régimen socioeconómico que va a condenar a las comunidades a la miseria permanente, ¿no? Eterna. Hoy estamos en ese momento, en Argentina puntualmente, ¿no? Bueno, ¿cómo salimos de esta crisis, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de acá? Por eso digo, el cine comunitario ocupa un lugar muy central, a mi modo de ver, en la discusión político-cultural, en realidad, ¿no? Pero bueno, esto que vos decís, Rodri, me parece muy importante, ¿no? Ahora vamos a compartir un texto para recuperar un poco nuestra historia. Yo digo, para sintetizar, porque sabemos que no se puede definir de una sola vez, pero el cine comunitario es el cine que se hace con la comunidad. Esa para mí es la definición fundamental. No es que es una cooperativa de cineastas y trabajan de forma horizontal y eso es una película comunitaria, a mi modo de ver. Eso es un modo de trabajo cinematográfico que está buenísimo, me encanta, pero bueno, el tema es cómo el sujeto cinematográfico se integra con el sujeto comunidad y juntas, producen un hecho audiovisual cinematográfico. Ahí está el desafío, ¿no? Entonces digo, bueno, el cineasta comunitario, para poder realmente realizar esa tarea, tiene que conocer el territorio, trabajar con la gente, integrarse, digamos, tiene que estar ahí, digamos, ¿no? Eso es así. Si ahora los cineastas documentalistas o los que sean descubren que en el cine comunitario puede haber fondos y eso les despierta la perspectiva de hacer este tipo de experiencias, bienvenidos y bienvenidas. Ahora, con la comunidad. Esos fondos, por ejemplo, deberían tener una administración compartida con la comunidad, en términos comunitarios. Que no sea que el centro cultural o el centro social no tiene idea de la plata. No sabemos cuánta plata se hace, cuánto cuesta alquilar el equipo, cuánto cobra el tallerista. Ahí quizás tenemos una herramienta, ¿no? Para poner un dique al aprovechamiento ¿no? Medio perverso de este tipo de fondos que quizás, ojalá lo logremos, se empiecen a multiplicar, digamos, ¿no? Bueno, la administración compartida de los fondos que lleguen desde el Estado, ¿no? Que eso sea parte de la práctica comunitaria, porque cuando hablamos de cine comunitario hablamos de producción también comunitaria, no hablamos solo de técnica, de todo.
Entonces, bueno, quizás ahí, ¿no? Es una muy buena pregunta, Rodri, que quizás tenemos que seguir revisando. Yo opino acá, tiro uno, digamos. Se me acaba de ocurrir en realidad. ¿Tienen tiempo? ¿Tienen ganas? ¿Cómo estamos de tiempo acá, Rodri? Son las 8, exactamente. 10 minutos más, 10, 15 más. Dale, bueno, buenísimo. Me encantaría si alguien más quiere hablar, compartir. Tiene que ver con el hecho de transformación que genera este tipo de tema de trabajo, laburar comunitariamente nos da una perspectiva nueva o simplemente desdobla la perspectiva que ya conocíamos. Lo pregunto de Arantxa tal vez y lo veo tratando de interpretar a algunos artistas en este momento, por ejemplo. Me pasa mucho con César González. César lo fui siguiendo, digamos, en su evolución, ¿no? Lo veo así, primero con su poema, luego con su cine, y sin embargo lo veo como muy aferrado a una idea que por ahí no puede sacar el cuadro ese del monobloc, de la red, no sé, que a mí me encanta y que de hecho creo que no sé si hay mejores, pero digo, lo vi por ahí en alguna hora tratando de salirse esos cuadros y me parecieron medio como, no sé si viste que somos los Jesús, creo que se llama. Es una obra un poco más conceptual y más filosófica, donde bueno, de pronto él intenta como romper eso y yo no sé, la verdad si él trabaja de manera comunitaria, yo veo que sí sostiene determinados equipos de actores, de actrices, con una productora. Yo entiendo que no es comunitario, que no lo tengo muy claro. Ahora, a lo que voy yo, a la perspectiva, digo, esta nueva perspectiva de que financiemos cine comunitario, no financiemos con dinero del Estado más películas de Ali, por decirlo así, para que se entienda, que es un poco el planteo que hace César por ahí en alguna de las notas, en el que le digo. Yo quería saber si nos desdobla la perspectiva, si nos genera una nueva perspectiva, por ejemplo, la gente que llega nueva en palo y quiere integrarse, tiene una manera de hacerlo toda la comunidad, ese planteo, y por ahí me queda esa idea. Si es que podemos desdoblar la perspectiva o siempre la perspectiva está abierta dentro del espacio de cine comunitario. Yo creo que el cine comunitario es también un proceso de formación, que te vas formando, digamos, ¿no? Que no es que hay una metodología, la aplicás y ya está, porque en realidad, ¿qué le pasa al cine comunitario? Que cada proyecto depende, las características del proyecto, del grupo con el que estás trabajando y del momento con el que estás trabajando y del tiempo que tenés para poder trabajar. Entonces son tantas las variables, ¿no? ¿Y qué le pasa a ese colectivo cuando empieza a trabajar en un proyecto cinematográfico? Que tampoco sabés qué le pasa al grupo, a los individuos, no lo sabemos. En algún punto es un oficio donde hay que estar permanentemente permeables y abiertos y abiertas a lo que va ocurriendo, ¿no? Entonces creo que la posibilidad de que alguien que no tenga una experiencia comunitaria se quiera sumar a este tipo de cine, digamos, yo les doy la súper bienvenida, porque me parece que lo necesitamos mucha gente haciendo esto. Pero creo que inevitablemente, más que un desdoblamiento, es una experiencia en donde vas a ir integrando nuevas maneras de darte cuenta, de pensar respuestas, de pensar propuestas, de dejarte sorprender, de soltar el control, ¿no? En el proceso de trabajo, de aprender a soltar el control, a confiar en los silencios, por ejemplo, ¿no? A confiar en las incertidumbres. Que viste que en la formación cinematográfica tradicional estamos todo el tiempo formándonos para limitar la incertidumbre, ¿no? Para reducir la posibilidad de que algo se nos vaya del control, de la planificación. Y en el cine comunitario más bien es al revés. Entonces digo, no es un desdoblamiento,
es una integración a una formación previa de una cantidad de cuestiones que se van incorporando con cada experiencia, digamos, ¿no? Hablamos hoy en el taller de montaje, digamos, ¿qué pasa con un cine de cine express de 2 días? Es más, yo hago talleres de 3 horas. 3 horas, ¿viste? Bueno, menos no me da. Menos no puedo, ya ahí, bueno, qué sé yo, el cine es una pantalla y un sonido, toma, hace algo, ¿viste? Que de 1 hora. Pero, digo, y después tenemos experiencias de años. Entonces digo, bueno, claramente que no sabemos hacerlo hasta que lo estamos haciendo. Y realmente, bueno, no, perdón, no me quiero ir por las ramas, pero a mí yo igual también destaco esto, con esto sí cierro esto. Estamos descubriendo el cine comunitario, lo estamos construyendo, lo estamos inventando todo el tiempo. Y eso a mí me parece fascinante de este cine, porque yo, además de ser militante, activista, digamos, soy una experimentadora nata. Yo hago cine experimental al hacer cine comunitario. Así te lo digo, ¿viste? No siento que esté fuera del campo del arte y de la revisión de lo estético. Al contrario, te diría que de las cosas más interesantes que yo he visto en los últimos años tienen que ver con el cine comunitario. Y estos días vamos a ver una película que traen los compañeros de Envía Guaraní, el cine indígena, hecho con una metodología súper comunitaria, ahí sí, como núcleo duro, digamos, de estas experiencias, que a mí me rompió la cabeza. La vi hace como 3-4 años y dije, no, claro, es un tema estético también lo que tenemos que discutir en el cine comunitario. Porque en el cine comunitario aparecen formas que no aparecen porque la metodología es tan rígida, tan estricta en el cine industrial, en el cine comercial y también en el cine de autor y también en el cine experimental, que en definitiva los productos terminan siendo muy parecidos unos con otros. Y cuando vos te encontrás con por ejemplo en Invicines, a mí me impactó mucho el taller que hacen acá las compañeras de Libertador, ¿no? Se llama. A mí esas películas me rompieron el cráneo también. Yo dije, claro, hay que jugar haciendo cine, hay que jugar, juguemos haciendo cine y van a salir cosas increíbles, ¿viste? Bueno, perdón, me emociona mucho porque bueno, esta es mi gran pasión, obviamente se nota, ¿no? Pero no sé si respondo a tu pregunta, digamos, me parece que no me desdoblo. Aclararnos bastante algo que no había preguntado, que es justamente esto que... Creo que es que no se desdobla, sino que se retroalimenta, ¿no? Me parece que digamos, no es porque uno se ponga... Digo, no porque una realizadora se va a poner, o sea, no vamos a hacer cine comunitario y ahora todo lo que vamos a hacer va a ser cine comunitario. No necesariamente. O sea, digamos, nosotros desde la productora también podemos hacer otras cosas, pero creo que inevitablemente el cine comunitario nos retroalimenta la forma de trabajo, ¿no? A las producciones por ahí más estereotipadas, no quiero ni decir hegemónico, ¿no? Que hablábamos antes, pero no tener en este tipo de producciones que llegan a otros lugares, por ejemplo, pero que la forma de trabajo, en esto me gustó tanto lo que dijiste, de por ahí también darnos ese tiempo de la duda, ¿no? Que está bueno esos momentos, ese tiempo del cine comunitario, que capaz que en el ritmo del otro no podés hacerlo, ¿no? Y bueno, creo que también eso hablábamos con las chicas ayer en particular, ayer cuando hicimos la charla previa para esta otra charla, y que hablábamos en torno a eso, ¿no? De cómo por ahí se exige, por ejemplo, en la dirección, se espera, ¿no? que una sea, no sé, la directora del megáfono, ¿no? Dando las órdenes y toda esta cosa muy así, la bajada y todo, ¿no? Y por ahí es como eso, por ahí viniendo desde otro lugar, y se hace de otra forma, y bueno, no siempre está bien visto. Entonces me parece que también es esto, no es desdoblarse, sino retroalimentar la experiencia. Me parece que eso, me quedo con esa conclusión también.
Sí, totalmente. Yo creo que es que te forma, te amplía como cineasta. Qué sé yo, un cineasta hace documentales, hace ficciones, puede hacer animaciones, puede hacer videoclips, también puede hacer cine comunitario, y obviamente que todo eso te va nutriendo. Porque el cineasta, qué interesante lo que planteaste, tu idea confusa, trajo un tema fundamental en realidad, ¿no? El cineasta no es un técnico, el cineasta es un artista y un intelectual. Entonces, si no nos damos la oportunidad de pensar y reflexionar intelectualmente lo que hacemos, en realidad estamos fritos, ¿no? Y hay algo interesante, Rodri, también vuelvo a tu pregunta, ¿no? Esto de otras experiencias. ¿Qué pasó con la vuelta a la democracia? Que la idea de lo cultural como parte de lo político quedó trunca, digamos, ¿no? O sea, la idea de pensarnos culturalmente dentro de un proceso político quedó trunco. El neoliberalismo, el liberalismo, ¿qué construyen como modelo de cultura? Y una cultura escindida, separada del resto de las áreas sociales, ¿no? Del área social, del área económica, del área personal incluso, ¿no? Entonces digo, volver a integrar la experiencia de la cultura en todos esos campos, ¿no? Que el artista, que el gestor cultural, que el cineasta no se sienta aparte. A mí una de las cosas que me parece fundamentales de todo esto también viene del cine comunitario, el para qué hacemos películas, ¿no? Que es la pregunta fundamental que da origen también al cine comunitario. Digo, bueno, la hacemos para la comunidad. Ese es el objetivo del cine comunitario, no para el cineasta. Entonces digo, ¿qué vamos a hacer con esas películas? ¿Las vamos a mandar a los festivales de cine? Y ya está. Ahí quedó, ¿no? Entonces eso nos lleva a preguntarnos de nuevo, ¿qué usos podríamos hacer de la exhibición en las comunidades? Que comunidades, siempre decimos, bueno, ¿qué es una comunidad? Bueno, comunidades, organizaciones, espacios territoriales, y llevar estas películas para que formen parte de un proceso cultural, ¿no? ¿Y por qué vamos a mostrar solamente las películas que hizo su propia comunidad? ¿Por qué no podemos compartir y mostrar otras películas en esos territorios, en esas comunidades, que también den la oportunidad de entenderse en reflejo y en sintonía y en empatía con esas otras identidades, ¿no? Que en definitiva, cuando vemos estas películas nos damos cuenta que hay algo ahí que está atravesando todo, ¿no? Cuando estaba el chico que, bueno, no importa, me voy por las ramas. Pero bueno, entonces digo esto, ¿no? De integrar, me parece que esa es una palabra también clave, ¿no? Volver a integrar. Yo les quería mostrar, Darío, un segundito, un par de libros. Acá hay uno que tiene que ver con esto que estoy diciendo. Bueno, lo que les contaba, ¿no? De una experiencia sale un texto. ¿Sí? Una reflexión. La escritura nos permite la reflexión, ¿no? Bueno, justamente Birri arma manifiestos de cine. Cada película, dice Birri, es un manifiesto en realidad. Hacer cine de esa forma y con esos contenidos es un manifiesto. Y vos nombrabas a Godard, ¿no? Vos nombrabas a Godard. Bueno, todo cine es político, todo cine es político. Entonces el cine que se asume, que concientiza su naturaleza política, bueno, obviamente que se vive como algo más grande que el hecho cinematográfico específicamente, ¿no? Bueno, Prelorán también escribió, y la última, Cine, Cultura y Descolonización. Bueno, este libro, que se ve muy chiquito, pensé que era grande, disculpen, es un libro fundamental. Este es un libro fundamental, ¿no? Como vimos en La Hora de los Hornos, tiene algunas terminologías, algunos conceptos que son bien de esa época, ¿sí? Que yo no los descalifico, pero son de esa época.
de otro contexto histórico. De hecho, Pino Solanas en la década del 90, en el 2000 no hizo esas películas, ¿no? Hizo otras películas. O sea, el pensamiento también se va desarrollando en concordancia con la época. Pero bueno, en uno de esos artículos, uno de los textos que están dentro de ese volumen, hablan del tercer cine, ¿no? Entonces plantean de forma muy esquemática, como en esa época, 3 tipos de cine, ¿no? El cine comercial, que ¿qué busca? La definición es el para qué, la motivación y el objetivo. Eso es lo que define el tipo de cine. ¿Qué busca el cine comercial? Lo dice el mismo nombre, ¿no? Dinero. Se mercantiliza todo. Todo el proceso de trabajo, la expresión estética, los contenidos, todo está mercantilizado. El fundamento, la cumbre de la pirámide de toda la construcción de una película comercial es el dinero, el capital. Es lo único que decide todo. Darín va a estar si Darín tiene buena imagen en ese momento. Porque si hay un escandalete que no sé qué, no sé cuánto, y se le cae la imagen, no importa si es un buen actor o un mal actor. Lo importante es que venda la película. Por eso está Darín. Entre otras cosas, ¿no? Bueno, los contenidos, la forma de abordar los contenidos. Por eso todo el mundo, la película El elefante blanco, no me acuerdo quién la hizo. Enojadísimos los habitantes de la villa con Trapero. La gente del barrio estaba ofendidísima, indignadísima con esa película, por cómo lo retrataban. Pero fue un éxito de taquilla monumental. Y Trapero se hizo, ¿viste? Como el cineasta con sensibilidad social, que también vende, ¿no? Bueno, lo único que importa es el capital. Cine comercial. Como lo que importa es el capital y todo se mercantiliza, ¿qué ocurre? Y se industrializa, porque lo que hay que producir es una maximización de la ganancia. Y el tiempo vale oro. Entonces todos los procesos son estandarizadísimos, rígidos, y por eso todas las películas son iguales. Después aparece un cineasta que logra que eso genere ahí algo, ¿no? Tenemos un montón de cineastas que logran eso. Yo ahora hace poquito vi la serie esta, yo digo películas, no son las series, ¿son películas o no? Sí, son películas, chicos, por favor, ¿de qué estamos hablando? Películas que duran capaz 8 horas, 16 horas, 24 horas y tienen intervalos, pero son películas. ¿Qué estamos discutiendo si son películas o no son películas? A mí me parece increíble. Perdón, acá me indigno, acá empiezo a revolear puteadas, pero digo, me parece el director del Festival de Cine Independiente este año diciendo: las series no son películas, porque el cine es lo que la tradición del cine dice que es el cine. Eso dijo el director del Festival de Cine Independiente, del Bafisi. Las películas son lo que la tradición dice que son las películas. Pero no lo dice pensándolo en modo crítico. O sea, cualquier cosa puede ser una película porque la tradición se va construyendo y se va reformulando. Y de hecho todo esto que hacemos en este espacio tiene que ver con una batalla por discutir si el cine que hacemos es cine o no es cine. Porque la tradición se construye así, no es una película nada más, es un festival, es la crítica, son los fondos para que eso ocurra, ¿no? Hay que construir un cine, puede construir todo un conjunto cultural. Bueno, el director del cine independiente dice que las series no son películas. Bueno, no quiero saber lo que dirá de nosotros, ¿no? Pero bueno. ¿A qué ibas a nombrar una película o una serie? ¿Cuál es? Ah, sí, la que dan ahora, la verdad que me encantó. El Reino. El Reino. Sí, está bueno. Un peliculón, me encantó, lo re disfruté. Me comí todas las 8 horas juntas. Fue como maravilloso. Discutiría, pero bueno. A mí me encantó, por eso es todo muy subjetivo, ¿no? Pero bueno. Como hecha las apuradas, como hecha las apuradas, o sea, en realidad. No sé si se siente. Porque cuando una película levanta o entra, levanta el debate, eso es buenísimo. Aunque sea una porquería de película. Acá en Guadalajara, generar el debate de la película del violador serial. No sé si realmente es un ejemplo de que haya dado con la película del violador serial. No, te recomiendo no verla.
Bien, bueno, perdón, pero está bueno, me quedan 2 minutitos. Quisiera terminar con este esquema que plantean Birri y Getino en ese libro fundamental, que fue un libro que marcó. Compañeros, compañeras, les estoy hablando de libros que transformaron la historia del cine mundial, ¿eh? No estamos hablando de cualquier cosa. Son libros que se leyeron en Europa, en todo el mundo se leyeron estos libros. Bueno, ¿cuál es el segundo cine? Dicen Getino, Solanas. Y bueno, el cine artístico, el cine de autor. ¿Qué es lo que está en la cúspide de la pirámide de toda la construcción de un cine artístico, un cine independiente? Ponele también, ¿no? Y bueno, la visión del autor. O sea, lo que importa no es el tema, sino cómo lo ve y cómo lo plantea ese autor, esa autora. Y ahí entraría, por ejemplo, Lucrecia Martel, que nadie está diciendo ni que las comerciales, ni que las artísticas no valgan la pena. Yo amo esas películas también, ¿eh? Y de hecho me han formado, y de hecho creo que son tesoros, ¿no? Pero bueno, para entender dónde estamos parados nosotros y nosotras. Bueno, ¿cuál es la cúspide del cine, del tercer cine? Y bueno, la transformación social, ¿no? El que el cine participe en el proceso de la cultura en una sociedad que se está transformando en un campo de luchas. Es así. Entonces, bueno, todo el dispositivo audiovisual, la manera de hacerlo, los sujetos, los temas, los tratamientos estéticos, etcétera, tienen que ver con ese objetivo, con el objetivo de que el cine participe en un proceso de transformación social. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedades profundamente desiguales, profundamente violentas, profundamente angustiantes, en definitiva. Entonces, por eso los cineastas comunitarios nos involucramos tanto, porque nos sentimos parte de la comunidad. No somos externos a la comunidad, somos parte. Y eso me parece que es el lugar profundo de un cineasta comunitario, ¿no? Cuando vos haces cine comunitario, vos estás siendo parte de algo mucho más grande que vos. Y no es el dinero, es el mundo en el que vivís. Estás siendo protagonista de un cambio. Chiquito, como nos enseñó Andrea Molfetta, ¿no? Micropolítico. Sí, es cierto. Trabajando con conceptos identitarios. Sí, trabajamos con infancias, trabajamos con diversidades, trabajamos con mujeres, trabajamos con comunidades originarias, trabajamos con barrios populares, trabajamos con discapacidades, trabajamos... ¿Por qué? Porque todos esos sujetos, hoy se habla mucho de la interseccionalidad, ¿no? El feminismo nos ha abierto un campo inmenso para repensar nuestra experiencia político-cultural, ¿no? Cómo se puede transformar una sociedad desde el movimiento, ¿no? Y en ese movimiento incorporar, integrar a todas las identidades que son parte, víctimas de un sistema, ¿no? Así que bueno, la verdad que estoy, ya creo que terminamos, ¿no, Rodri? Por el tiempo, sí, disculpen que me extendí. La verdad que estoy re emocionada, re agradecida. Yo siempre digo, ¿no? Cuando me junto con ustedes, puedo hablar de las cosas que me pasan libremente, ¿no? Sin tener que estar, viste, como explicándole al otro, ¿no? Bueno, viste, qué sé yo. A mí esto me hace muy feliz, así que estoy muy, muy agradecida con ustedes. Y bueno, nada, igual como dijo Rodri, vamos a seguir acá y seguiremos charlando. Gracias.